Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo los capítulos finales de la serie Era Obvio en retrospectiva. Espero que les haya gustado esta pequeña serie y si les gustó den su like y su comentario en la caja de comentarios. Era obvio en retrospectiva. Capítulo 5. Intentar discernir qué aspectos de Charlie eran producto de décadas de represión y cuáles eran realmente suyos era un verdadero lío. Tras pasar tanto tiempo intentando encajar en un molde preestablecido, reprimir cualquier cosa que pudiera considerarse extraña o molesta se había convertido en algo natural. Constantemente tenía que recordarse a sí misma que tenía derecho a sentirse cómoda, que podía expresarse y que sus amigos no la odiarían inmediatamente por ello. Eso no significaba que no estuviera progresando, porque sí lo estaba. Se permitió relajarse un poco más con los huéspedes y el personal, no se esforzó por ser tan alegre como siempre y trató de expresar sus pensamientos con más franqueza. Era diferente, pero se sentía genial. Nunca se había dado cuenta de lo tensa que estaba hasta que empezó este pequeño experimento. Además, a todos los demás también parecía gustarles su nueva imagen. Bueno, algunos de los nuevos invitados estaban un poco confundidos, y Alastor tenía problemas para asimilar su decisión, pero todos sus amigos habían elogiado los cambios, aunque no supieran qué los había provocado. Un familiar sentimiento de autodesprecio afloró, susurrándole: ¿acaso tu falsa amabilidad era tan molesta que esto les parece una mejora? Pero logró controlarlo. No estaban contentos con su cambio porque no les gustara su antigua personalidad, sino porque significaba que se estaba abriendo, mejorando. La única persona que no ha pasado mucho tiempo con su nueva personalidad es su padre. Charlie no quería que eso sucediera. Su intención era pasar mucho más tiempo conociendo a su padre, pero después de su conversación sobre su depresión, él necesitó tiempo para asimilarlo, y cuando regresó, ella no estaba del todo presente porque intentaba parecer normal, y luego se enfrascó tanto en su proceso de autodescubrimiento que se olvidó por completo de pasar tiempo con su padre. Ahora lo recuerda, así que va a hablar con su padre sobre todo esto y a conocerse mejor. Quién sabe, tal vez su padre sepa por qué es así y ella por fin sepa qué le pasa. Bueno, uno de los problemas que tiene. Todo este asunto de la identidad es solo uno más en su lista de problemas. Con su plan en mente, se dirige a su suite y llama a la puerta. Oye ruidos fuertes y gritos, pero finalmente la recibe su padre. Oye, Char Char, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? Parecía confundido, intentando recordar si tenía algún plan para hoy. ¡No! Solo quería saber si querías salir. ¿Pasar tiempo juntos? Ya que hace tiempo que no tenemos la oportunidad, ¿quieres salir conmigo? Dijo en voz baja, incrédulo. Sí, si quieres. Claro que quiero pasar tiempo contigo. La sorpresa se convirtió en emoción cuando arrastró a Charlie a su habitación. Lucía igual que la última vez que la vio, con montones de patos en varios rincones, solo que un poco menos desordenada. Él le indica que se siente en la cama, y ella lo hace. Él se sienta en ella, y entonces ambos permanecen sentados en silencio, esperando a que el otro diga algo. Ninguno de los dos sabe por dónde empezar, pero alguien tiene que hacerlo. Finalmente, el silencio se vuelve tan incómodo que Lucifer decide romper la tensión sacando un pato cualquiera de su colección y regalándoselo a Charlie. Por suerte para él, la que saca está inspirada en Baggy, la novia de su hija, por fin se acordó de su nombre. A Charlie se le llenan los ojos de lágrimas ante el gesto. Tú, hiciste esto para mí. Lucifer se queda confundido antes de darse cuenta de lo que realmente tiene en sus manos. Oh, sí, esto es solo un prototipo, todavía estoy trabajando en el verdadero como regalo, no tienes que quedarte con este. Él fue a quitárselo, pero Charlie abrazó el pato. No, quiero quedármelo. Significa mucho que lo hayas hecho para mí, aunque no esté terminado. Además, era muy bonito, aunque los ojos estuvieran un poco torcidos y la pintura algo desordenada. El pato se parecía a Baggy, así que era adorable. La mirada de Lucifer se suavizó al ver el cariño que Charlie sentía por el patito. Está bien. Pero aún así te haré uno mejor. Charlie asintió con la cabeza, mirando principalmente a su adorable patito nuevo. Cuando ella volvió a mirarlo, él jugueteaba con las manos, claramente inseguro de cómo continuar. Compadeciéndose de él, preguntó con timidez. ¿Puedo ver más de tus patos? Dejando que su padre tomara las riendas. Parecía extasiado ante la perspectiva de que alguien quisiera ver su afición. ¿Sí? Déjame intentar encontrar algunas buenas. Eso bastó para que descubriera una auténtica colección de patitos de goma.
Cada uno tenía algo único, ya fuera su diseño o algún mecanismo especial. Todos estaban hechos con tanta dedicación, cariño y cuidado en cada diseño, incluso los prototipos descartados. Jamás pensó que encontraría a alguien que compartiera su afición por los musicales, pero ahora mismo, la pasión de su padre la intimidaba un poco. Era algo abrumador, pero se aseguró de prestar atención a todo lo que le decía. Sabía lo horrible que se sentía hablar de un interés que te apasiona y darte cuenta de que la otra persona no te escucha. No podía hacerle eso a su padre. Mientras él se abría paso lentamente entre los patos, ella empezó a interesarse y a coleccionar los que su padre le permitía conservar, encantado de compartir su afición con ella. El ambiente de entusiasmo que los rodeaba hizo que, cuando encontró un folleto de un musical sobre patos, se obsesionara de inmediato y empezara a hablar del espectáculo. Y, por supuesto, su padre no hizo más que alimentar su entusiasmo, creando así un círculo virtuoso en el que ambos se animaban mutuamente a compartir sus aficiones. Si alguien hubiera entrado en la habitación en ese momento, habría pensado que Charlie y su padre se habían vuelto locos. Lucifer estaba en el aire, batiendo las alas rápidamente al ritmo de su brazo, mientras Charlie caminaba en círculos, meneando la cola violentamente, mientras ambos divagaban. El ciclo de retroalimentación tenía que terminar en algún momento, y una vez que lo hizo, ambos se quedaron tumbados en la cama, sin energía para levantarse. Charlie tenía una enorme sonrisa en el rostro, mientras que Lucifer intentaba recuperar el aliento. Eso fue muy divertido, Char. Nunca me di cuenta de que te gustaban tanto los musicales como a mí los patos. Supongo que de tal palo, tal astilla. Se preguntó brevemente por qué su voz se apagaba al final, antes de darse cuenta. No es tu culpa, papá. Apartó la mirada de ella. No tienes que consolar a tu padre, Charlie. Podría haberte ayudado, pero estaba tan absorto en mis propios pensamientos que no me di cuenta de cuánto me necesitaba mi hija. Ambos estábamos demasiado absortos en nuestros propios pensamientos, lamentando la partida de mamá, como para comunicarnos el uno con el otro, pero quizás nunca habrías tenido que lidiar con estos problemas si yo no fuera así. Charlie se niega a que su padre asuma tanta responsabilidad por cosas que no fueron culpa suya. Papá, no puedes culparte de todos mis problemas. Su padre tenía la mirada perdida, como si recordara algo. Charlie, me veo reflejado en ti demasiado como para que sea una coincidencia. ¿Así que todos mis problemas se deben a que soy tu hija? Preguntó con frialdad. Intentaba mantener la compostura, pero sus palabras le resultaban tan despectivas, como si no comprendiera por lo que ella estaba pasando, sino solo por sí mismo. Sí, no, pero yo. ¿Es por eso que no estabas cerca, porque yo me parecía demasiado a ti? Lucifer parecía presa del pánico, tratando de encontrar la respuesta correcta antes de soltar accidentalmente sí. La habitación estaba helada, el silencio era gélido. Ambos se miraron fijamente. Charlie sintió un frío que le heló la sangre. ¿De verdad su padre había dicho eso? Estuvo a punto de salir corriendo de la habitación en ese mismo instante. Pero me equivoqué. Gritó Lucifer. Lucifer no podía mentirle a su hija, decirle que no lo decía en serio. Pero necesitaba contarle toda la historia para que ella no creyera que él pudiera haber tenido razón. Aunque hayas nacido así por mi culpa, no debería haberle hecho caso a tu madre, mamá. ¿Qué tenía que ver su madre con esto? Se tomó un momento para recordar todos los detalles antes de hablar. Tu madre pensaba que te estaba convirtiendo en una versión en miniatura de mí, o algo así. Creía que te estaba influyendo demasiado. Quería que pasara menos tiempo contigo, con la esperanza de que así no heredaras algunas de mis peculiaridades menos divertidas. Resulta que no importó en absoluto. Lo único que hice fue darte más problemas de los que ya tenías. Casi no podía creerlo. Su madre no haría algo así, ¿verdad? Pero Lilith siempre decía que su padre era demasiado obsesivo, que no debía parecerse demasiado a él. Odiaba que eso tuviera cierto sentido, tanto para ella como probablemente para su madre. Sin embargo, todavía había algo que no lograba comprender. Entonces, ¿por qué te culpas de mi depresión? Si todos mis problemas fueran causados por la genética, no había nada que pudieras haber hecho. Lucifer pareció incrédulo ante su respuesta. Charlie, llevo lidiando con estos problemas durante más de un milenio. Si hubiera estado ahí para ti cuando eras niño, podría haberte ayudado a manejarlo mejor, haberte apoyado, no haberte hecho sentir tan solo. Debería haber estado ahí para ayudarte, pero no lo estuve. Charlie quería discutir con él, decir algo para demostrarle que estaba equivocado, pero no pudo. Al final, tenía razón. Cuando estaba a su lado, nunca la juzgó ni pareció molestarle por sus peculiaridades.
Cuando ella empezó a sentirse insegura por esos rasgos, él siempre le decía que no era rara, solo diferente. Quizás si hubiera estado más presente, ella le habría creído. Sin embargo, ninguno de los dos puede hacer nada con respecto a los que pasaría si. Sin duda podrías haberme ayudado antes. De hecho, mi vida habría sido mucho más fácil si hubieras estado ahí para mí antes. Pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Sigo sintiendo mucho lo sucedido, pero no sé cómo puedo disculparme por todo. ¿Puedes ayudarme ahora? Tengo muchas preguntas y creo que eres la única persona que podría saber la respuesta. Lucifer extendió la mano hacia la de ella, sujetándola con fuerza mientras reflexionaba. No sé si podré responder bien, pero lo intentaré. Por ti, Charlie lo decía de corazón cuando dijo, gracias por intentarlo. Ella ya tenía una pregunta en mente, una cuya respuesta sospechaba que ya conocía. Entonces, lo que hacíamos antes, ya sabes, el constante movimiento y el estar muy metidos en las cosas, o no conseguir realmente a la gente, no es cosa de ángeles. Maldita sea. Charlie estaba tan seguro de sí mismo que esa tenía que ser la razón. Lucifer soltó una risita. No sé por qué somos así. Creo que es algo mío que se te transmitió a ti. Bueno, ahí se esfumaron la mayoría de las preguntas de Charlie. La mayoría dependían de que su padre le diera una razón de por qué ella era así. De acuerdo. Entonces, ¿tienes algún consejo para deshacerme de esa sensación de inquietud que a veces sentimos? Era realmente molesto, así que cualquier solución sería bienvenida. Depende, pero normalmente moverse ayuda. Cualquier cosa agradable y sencilla que puedas hacer repetidamente para liberar energía. Aletear las manos, mover la pierna, incluso menear la cola ayudan, aunque nunca he sentido la necesidad de usarla. Ella ya hacía la mayor parte de esto, pero nunca lo había considerado algo que la ayudara. Siempre lo veía como una distracción, así que terminó viéndolo de la misma manera. Al escucharlo así, logró calmar sus reservas sobre mostrar esa parte de sí misma a los demás. Su padre le daría más información, y ella aportaría la suya. Ninguno de los dos tenía todas las piezas, pero tal vez juntos podrían empezar a armar el rompecabezas. Y si dejó de lado parte de la nueva información que descubrió sobre su madre, bueno, en realidad no importaba. Su madre intentaba ayudarla a su manera, y no era culpa de Lilith que no supiera que su hija no tenía remedio. Hizo lo mejor que pudo, y eso era lo que importaba. Aunque lo mejor de ella dejó muchísimas cicatrices. Capítulo 6. Tras mucha planificación y algunas complicaciones inesperadas, finalmente, después de unas semanas, el Hotel Asbin reabrió oficialmente sus puertas. El hotel nunca había cerrado oficialmente, pero habían dejado de aceptar nuevos huéspedes y habían reducido la cantidad de actividades de canje que realizaban mientras el personal se recuperaba de lidiar con Vox. Charlie sabía que necesitaba un descanso, pero estaba deseando volver al trabajo. Aún tenían mucho por hacer, sobre todo ahora que la redención se había demostrado posible para todos, y Charlie no podía retrasar más la reapertura. Todo en la reapertura fue perfecto. Nifty había limpiado el vestíbulo hasta dejarlo reluciente, Usk estaba ocupado preparando bebidas, Baggy atendía la recepción, Alastor se encargaba de que los medios se mantuvieran alejados, todos habían acordado no dejar que Charlie se acercara a menos de 15 metros de una cámara sin apoyo y un día de preparación, lo cual le dolió, pero no podía estar en desacuerdo, y Charlie saludaba a todos, animándolos a quedarse. Mejor aún, Emily iba a pasar por allí por la tarde para ayudar y hablar sobre los planes de redención. Nada podía salir mal, no con todos trabajando juntos para que el día fuera genial. Debería haberlo sabido. El día transcurría sin problemas. La gente se registraba, se hacían nuevos amigos, todo iba bien. Entonces Alastor y su padre discutieron sobre quién cocinaba mejor, lo que provocó que Alastor abandonara su puesto para demostrar que era el mejor. Después, Usk y Ángel se fueron solos por una razón que Charlie prefería no pensar más en ese momento, aunque sin duda les preguntaría a ambos más tarde. Y entonces, algo explotó en algún lugar del hotel, así que Baggy tuvo que ir a solucionar el problema. Todo eso significaba que Charlie estaba atrapado en la recepción. Lo cual no importaba, Charlie podía con el trabajo de recepción. Solo que estaba sola en la recepción. Y como es un infierno y nada puede salir bien, eso significa que los reporteros de noticias entraron en masa por la puerta principal en cuanto no había nadie alrededor. Charlie debería haber llamado a Baggy, a Alastor, a su padre o a cualquiera para que la ayudaran a lidiar con la nueva multitud.
Pero, con toda la confianza que había adquirido al descubrirse a sí misma, pensó que podría manejar a los periodistas lo suficientemente bien como para que se marcharan. Se acercó con paso firme a la multitud, dispuesta a pedirles amablemente que se marcharan, pero enseguida la bombardearon con preguntas. Le pusieron cámaras, micrófonos y teléfonos delante de la cara, con los objetivos mirándola fijamente. «Charlie, ¿qué te ha llevado tanto tiempo? ¿Estás ocupado jugando en el cielo? ¿Tienes algo que decir sobre las acusaciones de que eres una perra misógina? Princesa, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de que casi ayudó a destruir todo el infierno?» Apenas podía distinguir entre todas las voces que le gritaban preguntas. «No, yo no estoy, yo solo». Cada respuesta que intentaba dar quedaba ahogada por el ruido. Los reporteros la rodeaban, como depredadores acechando a su última presa. Debería hacer algo, decir algo, pero estaba paralizada. Había olvidado todo el entrenamiento que había recibido con Alastor. Su mente iba a 1000 por hora, presa de la ansiedad, incapaz de tomar una decisión. Después de todo, ¿y si dijo algo inapropiado? ¿Y si dijo algo correcto y se malinterpretó? ¿Y si retrocedió un poco y de repente agredió a un camarógrafo? Es mejor quedarse quieta y callada. No hay forma de que la cague si no hace nada. Pero espera, también pueden usar eso. Pueden mostrarla entrando en pánico y decir: «Miren a la patética princesa del infierno, ni siquiera puede responder una pregunta básica sin llorar como una niña». Así que debería decir algo, pero todo lo que diga podría empeorar las cosas y no quiere que las cosas empeoren aún más. La ansiedad y el pánico se ven agravados por el ruido y la gente que la rodea. Sabe que intenta decir algo, pero no puede oírse a sí misma por encima del estruendo ensordecedor, el zumbido constante en su cabeza y la estática que se acumula en todo su cuerpo. Esta sensación crece y crece, consumiéndola hasta que apenas puede distinguir lo que sucede más allá de los gritos, la gente y la presión constante. Quiere huir, gritar, estar en cualquier lugar menos aquí. ¿Por qué no viene nadie más? Deberían estar aquí, ¿por qué no están? Se han ido, y de repente ya no está frente a las cámaras. O sí lo está, pero no las que están frente a ella. No, ella está de vuelta frente a cada cámara, cada momento en que cometió un error, cada pesadilla. Está de vuelta en la pesadilla, de vuelta a cuando todos se habían ido y todo dolía y era horrible, pero todos la estaban mirando y ella tenía que arreglarlo, de lo contrario estaría dándoles la razón a todos. Se han ido. Se han ido y tú los ahuyentaste. Todo es culpa tuya por ser tan horrible. Eres un desastre patético que intenta, sin éxito, comportarse como una persona normal, y todo el mundo lo ve. ¿Para qué si no estarían las cámaras aquí? Solo quieren reírse de lo patético que eres, en realidad no les importas. Charlie intenta convencerse de que eso no está bien, pero no puede calmarse cuando todo se siente tan abrumador. Hay gritos y gente a su alrededor y flashes de cámaras y gente tratando de decirle algo y ella se está cayendo. Oh, mierda, realmente se está cayendo. Durante la fracción de segundo en que cae a través del suelo, piensa que ha vuelto a la pesadilla, que las últimas semanas no han sido más que un sueño placentero. Hiperventila, le caen lágrimas por las mejillas y el zumbido persiste. Todo le resulta abrumador, incluso cuando por fin hay silencio. Está tan aturdida que apenas percibe su entorno. Apenas siente cómo su cuerpo choca contra los cojines del sofá, o cuando alguien le pone auriculares y la cubre con una manta pesada. Solo percibe el reconfortante silencio y el peso sólido sobre su cuerpo. Se cubre con la manta, bloqueando la luz. Ni siquiera se da cuenta cuando saca la cola y golpea sin cesar los cojines. Poco a poco, el zumbido disminuye y puede respirar de nuevo. Puede recordarse a sí misma que no está en la pesadilla, que todos están ahí para ella, que se preocupan. Su cuerpo ya no se siente tan tenso. Finalmente, sintiéndose cómoda, aunque un poco cansada, se levanta lentamente de la manta, estirando sus extremidades doloridas. Se pregunta quién la trajo hasta allí y encuentra la respuesta saludándola con una sonrisa tímida. Emily. Joder, de entre todas las personas que podrían haberla visto en medio de su ataque de pánico, Emily era una de las peores opciones. Emily veía a Charlie como un faro de esperanza, una inspiración. Pensaba que valía la pena sacrificar un ala por Charlie. Tenía que creer que Charlie era como ella. Genial, amable, segura de sí misma y perfecta. ¿La miraría Emily de la misma manera ahora que veía que Charlie estaba hecha un desastre? Aún se preocupaba por Charlie. No la habría sacado de entre los periodistas ni la habría ayudado a calmarse si lo hubiera hecho, pero seguiría viéndola como alguien especial. ¿La apoyaría a pesar de las adversidades por creer en ella?
Charlie no estaba segura de qué haría si alguien que creía que compartía su visión de todo, en realidad pensaba de forma totalmente distinta. Charlie se esfuerza por verse un poco más presentable para Emily, como si eso fuera a hacerla olvidar lo que acaba de ver. Joder, Emily, lamento mucho que hayas tenido que ver eso. Charlie, no tienes que disculparte por haber tenido un ataque de pánico, dijo Emily, acercándose a ella con evidente preocupación en su voz. Bueno, yo todavía, Charlie se detiene. No debería sentirse culpable por cosas que no son su culpa, aunque lo parezca. No, sí, tienes razón. Emily parece satisfecha con su respuesta, pero enseguida vuelve a mostrarse preocupada. ¿Estás bien? ¿Necesitas un tiempo a solas? Estoy bien, de verdad, Emily. Gracias por sacarme de ahí antes de que las cosas empeoraran. No recordaba del todo lo que había pasado, pero esperaba que nada terrible hubiera ocurrido mientras estaba atrapada en sus propios pensamientos. Siempre me alegra ayudar a un amigo, dijo Emily, abriendo los brazos para abrazarlo, un abrazo que Charlie correspondió con gusto. Era evidente que Charlie no tenía nada de qué preocuparse con Emily. Ahora que ha superado su ansiedad por la reacción de Emily, puede concentrarse en lo importante. Principalmente, en por qué entró en pánico de esa manera. Charlie ya había sufrido ataques de pánico antes, pero este era diferente. Le recordaba a cuando era niña y tenía rabietas en las grandes fiestas de baile. Sentía que la tela del vestido le iba a provocar urticaria y la música y la gente eran demasiado fuertes e insoportables. La reacción fue distinta, pero aún así sentía esa misma tensión creciente que le inundaba el cuerpo ante tanto ruido. Era lógico que estas cosas estuvieran relacionadas, pero aún así se sentía fatal al saber que era otra parte de ella que no podía cambiar. Otro problema con el que ahora tenía que lidiar. Otra cosa que tenía que añadir a la lista de cosas que están mal con Charlie Morningstar. No puede permitirse caer en el autodesprecio, sobre todo cuando este problema es mucho mayor que los que ha estado enfrentando. Tiene que encontrar la manera de evitar que esto vuelva a suceder. Piensa, ¿por qué tardó tanto en tener otro ataque como este? ¿Qué hizo para que pararan? Evita las fiestas ruidosas y las multitudes como si tu vida dependiera de ello, e inventa una excusa para irte en cuanto empieces a sentirte incómodo. Bueno, eso no le serviría de nada. No podía evitar a los paparazzi para siempre. Espera, Emily es la serafín de la alegría, probablemente sabe mucho más sobre las emociones de las personas y cómo calmarlas que ella. Seguro que sabe cómo ayudar. Oye, Emily, ¿cómo supiste ayudarme? Creo que es la vez que más rápido me han sacado del pánico, dijo Charlie, apartándose de Emily y moviendo la cola de un lado a otro sin pensar. Por suerte para Charlie, Emily respondió con gusto. Se debe principalmente a la experiencia. Los ganadores tienen todo tipo de necesidades, y saber cómo ayudarlos es mi trabajo. No es una ciencia exacta ni nada por el estilo, pero he visto lo suficiente como para reconocer a alguien al borde de un colapso y ayudarlo a superarlo. ¿Crisis nerviosa? Charlie no cree haber oído esa expresión, al menos no como la pronuncia Emily. ¿Y cómo se evita una crisis nerviosa? Emily parece algo confundida, hasta que de repente se da cuenta de algo. La mejor solución, o al menos la más segura, es alejar a la persona de lo que la está sobreestimulando. Los auriculares y la manta que te di fueron solo suposiciones sobre lo que necesitabas. Todo eso estuvo muy bien, pero Charlie necesitaba más. ¿Hay alguna forma de detenerlo cuando está empezando? ¿Cómo hacer que se detenga de inmediato? La desesperación en la voz de Charlie debió de delatar lo que realmente quería preguntar, porque parecía reacia a responder. En realidad no hay un interruptor ni un botón para detener una crisis. Yo nunca he tenido una, pero he hablado con mucha gente que sí, y todos parecen coincidir en que la única solución es alejarse de aquello que te sobreestimula. Charlie apretó los puños, bajando la mirada para ocultar su decepción. No había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Seguiría ocurriendo esto. Seguiría descubriendo defectos que no podía corregir y tendría que resignarse a vivir con ellos. Quería cambiar, ser mejor, pero iba a estar condenada a ser un desastre para siempre. Bueno, gracias por el consejo, Emily. Debería al menos intentar mostrarse agradecida. ¿Estás segura de que no hay nada que pueda arreglar esto? La frase arréglame queda implícita, pero Emily la entiende perfectamente. Charlie, no te pasa nada malo. Gritó Emily mientras la agarraba de las manos. Charlie se echó hacia atrás, con la cola enroscada alrededor de una de sus patas. Emily, no soy precisamente normal. Tener crisis emocionales no es normal.
Estoy segura de que has ayudado a muchos ganadores a superar esto, pero no sé si yo podré hacerlo. No sé si seré así para siempre. Por un instante, Charlie percibe un destello de ira en los ojos de Emily. Solo un instante, pero ahí estaba, rápidamente reemplazado por una serena determinación. Charlie, no he curado a nadie. Todos pueden sentirse sobreestimulados y seguir teniendo crisis. Lo único que hago es ayudarlos a llegar a un punto en el que puedan reconocer lo que sienten y alejarse de sus desencadenantes sin avergonzarse de ellos. Pero, es el cielo. Seguro que hay algo que puede Charlie, el cielo no puede arreglar algo que no está roto ahora entendía su enfado. Charlie se enfadaría sin duda si alguien insinuara que su gente estaba rota. Pero Emily no comprendía de qué hablaba Charlie. Los colapsos emocionales eran solo una cosa. Los ganadores que Emily conocía no eran demonios, ¿verdad? No era solo una cosa lo que la hacía diferente, era todo. Emily apartó la mirada un instante, pensativa. Si no te importa, ¿puedo ir al cielo a recoger algunas cosas? Creo que te ayudará a entender de qué estoy hablando. En cuanto Charlie asintió, Emily se levantó del sofá, abrió un portal y entró rápidamente, dejando a Charlie preguntándose qué traería consigo. Mucha gente subestimaba el esfuerzo que Emily dedicaba a su trabajo. Claro, gran parte consistía en ser amable y acogedora, pero también había muchos ganadores que llegaban traumatizados, confundidos y necesitados de orientación. Esos fueron los que impulsaron a Emily a aprender todo lo posible sobre cómo ayudar a los demás. Y parte de ayudar a los ganadores era educarlos sobre las enfermedades o trastornos mentales que tal vez desconocían padecer. Es cierto que ahora es mucho más fácil, ya que los humanos les han puesto nombre a muchas de estas enfermedades y han mejorado en el reconocimiento de los síntomas antes de que mueran, pero aún hay muchos pacientes que acuden a ella buscando un diagnóstico adecuado. No creía que Charlie fuera una de esas personas que necesitan ayuda para darse cuenta de que son autistas, pero tenía cierto sentido. Pentious había mencionado que Charlie comprendía sus necesidades como si supiera lo que sentía, y muchas de las acciones de Charlie coincidían con los síntomas de otras personas autistas a las que había ayudado, por lo que existía una buena probabilidad de que fuera autista. No lo suficiente como para que Emily pudiera diagnosticar a Charlie con seguridad, para eso necesitaría más tiempo, pero sí lo suficiente como para que le preocupara tanto que se avergonzara tanto de sus propias necesidades. Emily quería ayudar a Charlie, pero necesitaba manejar la situación con tacto. A la mayoría de la gente no le sienta bien que alguien les diga directamente que son autistas, sobre todo si se trata de un amigo cercano. Por suerte, Emily tenía un plan. Emily revisó su biblioteca, seleccionando los libros que podrían ayudar a Charlie. Libros sobre autismo, por supuesto, pero también sobre otras enfermedades mentales y temas generales de salud mental. Podría darle estos libros a Charlie para que aprendiera sobre discapacidades y trastornos, y si se veía reflejada en alguna de las descripciones, Charlie podría investigar más y ver si se sentía identificada. Una vez que terminó, creó otro portal y se llevó la gran pila de libros al infierno. Charlie esperaba, con la mirada perdida en el vacío, hasta que se dio cuenta de que Emily había regresado. «Emily», exclamó, poniéndose alerta de golpe, aunque se distrajo con la gran pila de libros. Quizás Emily se había excedido un poco. Pensé que esto te ayudaría a entenderlo mejor que si te lo explicara yo. Esto es mucho. Pero gracias, Emily, de verdad no te preocupes. Puedes quedarte con la manta y los auriculares también, tengo muchísimos. Charlie se sonrojó de vergüenza, sin darse cuenta de que aún llevaba puestos los auriculares, pero asintió. Ahora bien, si todavía te interesa, creo que tenemos que hacer una presentación juntos. Charlie dio un respingo de sorpresa. Bien, vamos a hacerlo. Salió corriendo, arrastrando a Emily con ella. Emily tendría que asegurarse de que Charlie no se esforzara demasiado, pero estaba encantada de ayudar a su amiga en todo lo que necesitara, incluso en las tareas más complicadas. Capítulo final. Los últimos días fueron tan ajetreados que Charlie no encontró tiempo para leer los libros que Emily le había regalado. Sin embargo, al final, las cosas se calmaron lo suficiente como para que pudiera dedicarse a la lectura. Se sentó en su escritorio y escogió el primer libro de la pila. Era un libro que explicaba diferentes enfermedades y trastornos mentales. Charlie admitía que sus conocimientos sobre salud mental estaban algo desactualizados, así que este era un buen punto de partida. Hojeó las páginas, hojeándolas rápidamente y tomando notas sobre lo que le resultaba desconocido.
Disminuyó la velocidad a medida que avanzaba, tratando de asegurarse de comprenderlo todo. El trastorno del espectro autista es un trastorno neurológico. Sus ojos recorrieron la página con deslizándose, dirigiéndose directamente a los síntomas. Tiene dificultades o ansiedad en situaciones sociales. Contacto visual inconsistente. Parece no estar prestando atención. Es bueno que los futuros huéspedes sepan todo esto, aunque Charlie actualmente no entienda qué lo diferencia de la ansiedad. Al fin y al cabo, ella también presenta algunos de estos rasgos, y la verdad es que no son lo suficientemente graves como para considerarlos un trastorno. Dificultad para adaptar el comportamiento a diferentes situaciones sociales. Se altera fácilmente con los cambios en la rutina. Tiene un interés intenso y duradero en un tema. A menudo habla extensamente sobre este tema, conocido como interés especial, sin importar las normas sociales. Algunas partes de estas descripciones empezaban a resultarme familiares. Muy familiares. Pero eso no podía ser cierto. Claro que es bastante diferente a la mayoría de la gente. No siempre capta las señales sociales, se pone nerviosa cuando las cosas no salen según lo planeado y está un poco obsesionada con los musicales, pero esas son solo peculiaridades. Charlie cree que sabría si tuviera un trastorno mental. Repite ciertos comportamientos. Puede ser más o menos sensible a los estímulos sensoriales, más vulnerable a la sobreestimulación. Puede tener dificultades para comprender los puntos de vista, pensamientos o acciones de los demás al ver todo dispuesto de esta manera, resulta un poco incómodo. ¿Es autista? Ella no cree serlo, pero los síntomas descritos en el libro encajan de forma aterradora. Pero no, debe haber algo más, alguna razón por la que no lo sea. Charlie no es como los demás, es diferente, su alma misma tiene que ser fundamentalmente diferente a la de todos los demás para explicar por qué es así. No hay manera de que la respuesta sea algo tan simple. No puede ser tan fácil. Vuelve a leer las páginas sobre autismo, buscando la clave que le dé una respuesta. Y al no encontrarla, toma otro libro, y luego otro, con la esperanza de que alguno le diga algo, aunque no está segura de qué quiere oír. Aprende muchas cosas interesantes. El enmascaramiento, por mencionar un ejemplo completamente aleatorio, pero nada que le dé la respuesta que busca. Ni siquiera se da cuenta de que pasan las horas hasta que Baggy entra en su oficina, dispuesta a arrastrarla a la cama. Dormir es lo último en lo que piensa Charlie, no cuando está hiperconcentrada, no, simplemente está concentrada. Charlie agarra el libro que dio inicio a toda esta espiral y se lo mete en los brazos a Baggy. El libro ya estaba abierto en la página sobre el autismo. Baggy, ¿te importaría leer esto, por favor? Dice, sin siquiera esperar respuesta antes de volver a los otros libros que estaba mirando. Baggy, por su parte, está confundida, pero accede a la petición para ver si le revela por qué su novia está tan mal últimamente. Rápidamente hojea el contenido y oh. Eso tiene mucho sentido. Deja el libro sobre una pila desordenada de otros libros, antes de acercarse a donde está sentada Charlie y apartarla de su escritorio. Cariño, ¿quieres decirme algo? Pregunta Baggy. Charlie se queda momentáneamente confundida, con la mente aún centrada en los libros, antes de que su cerebro vuelva a concentrarse. No. Solo quería saber qué te pareció el libro. Ríe nerviosamente, intentando restarle importancia. ¿Crees que soy, que parezco, que podría ser, autista? Al mirar a Charlie a los ojos, Baggy desearía poder darle lo que claramente anhela, pero no puede. Creo que es algo que tienes que responder tú misma, Char. Eso no significa que no pueda ayudar. Con delicadeza, le acaricia el rostro a Charlie, con la mano en la cintura. No cambiará nada si lo haces. Y con esas palabras tranquilizadoras, lo atrae así para darle un tierno beso. Se quedan allí un momento antes de marcharse. Ahora, vamos a la cama. Es bastante tarde. Charlie vuelve a mirar brevemente el escritorio lleno de libros desordenados, pero se deja llevar fuera de su oficina hasta el dormitorio. Ya pensará en ello mañana. Charlie no podía dormir. No cuando aún necesitaba respuestas. No podía dejar de pensar en lo que había aprendido y no podría dormir hasta que lo resolviera. Y, por desgracia para Charlie, su novia tenía razón. Ningún libro la ayudaría a decidir si era autista o no. El primer paso obvio es repasar los síntomas y ver cuántos coincidían con su propia experiencia. Ya lo había hecho varias veces mientras consultaba los libros, pero una vez más no le vendría mal. Tenía comportamientos repetitivos, no le gustaban los cambios de rutina, se tomaba las cosas demasiado literalmente, a veces se sobreestimulaba, tenía lo que muchos considerarían un interés especial y le costaba relacionarse con la gente. No presentaba todos los síntomas, pero sí muchos.
Había bastantes probabilidades de que Charlie estuviera dentro del espectro autista, así que ¿por qué una parte de ella seguía insistiendo en que no podía ser así? ¿Por qué no puede aceptar esto como una respuesta? ¿Por qué quiere seguir creyendo que simplemente está rota? Porque significa que todos se equivocaron conmigo. Significa que mamá se equivocó. Significa que cada vez que eras demasiado ruidoso, demasiado raro, demasiado roto para que los demás pudieran lidiar contigo, no era tu culpa. No eras un desastre, una carga, un fracaso. Simplemente naciste con una mente diferente a la de quienes te rodeaban, y nadie quería ayudarte a comprenderlo. Significa que nunca debiste haber necesitado ser normal para que mamá te quisiera. No, eso no era cierto. Mamá la quería mucho. Intentaba ayudar a Charlie, aunque no supiera cómo. Jamás le hizo daño a Charlie. ¿Y qué hay de las veces que te ponía esos vestidos horribles, a pesar de que le rogabas que no lo hiciera? ¿Y de todas las veces que se negaba a dejarte salir de las multitudes en las fiestas que organizaba? ¿Y de las noches que pasabas llorando sola en tu habitación después de tener un berrinche? ¿Y qué hay de todas esas miradas avergonzadas, la desaprobación silenciosa, las súplicas silenciosas para que simplemente seas normal? ¿Y qué hay de esa horrible máscara que prácticamente te obligó a usar durante casi toda tu vida? Eso no contaba. Ella no quería. Puedes herir a alguien sin querer. Lo has hecho muchas veces. Tiene que haber algo más. Alguna otra razón. No puede ser culpa de mamá. Jamás puede ser culpa de mamá. No está permitido que sea culpa de mamá. Charlie finalmente reconoce la negación por lo que es. La esencia de su máscara. El fundamento sobre el que se construyó todo. Un instinto forjado durante décadas y décadas, que la tranquilizaba y la destruía al mismo tiempo. Estoy destrozada, y mamá es la única que me ama, la única que puede arreglarme. Si me lastima, entonces es mi culpa por estar destrozada desde el principio. Ella se ha enfrentado a esta parte de sí misma tantas veces, y siempre ha terminado cediendo ante su propia negación. Porque de lo contrario, significaría que su madre no la quería. Que nadie podría quererla, al menos no para siempre. Pero al ver el rostro dormido de Bungie, se da cuenta de que las cosas son diferentes ahora. Ahora tiene gente que la quiere, con sus defectos y todo. Gente que de verdad quiere ayudarla por preocupación por su amiga, y que acepta sus imperfecciones en lugar de intentar ocultarlas. Ya no está sola. Ya no tiene que basar toda su autoestima en alguien que ni siquiera está ahí. Tiene que permitirse ver la verdad. Mamá me quiere, pero me hizo mucho, mucho daño, y no tengo que depender de ella para recibir amor incondicional. Hay personas que me aman, que pueden amar cada parte de mí, incluso las partes que creo que están rotas. No estoy rota, e incluso si lo estuviera, eso no justifica el dolor por el que he pasado. Soy autista, y no hay nada de malo en ello. No tengo que demostrar nada para ganarme el amor de alguien. Soy yo, y con eso me basta. El titular de la cuenta en esta línea no está disponible. BZZZT. Hola mamá. Han pasado algunas semanas desde que Charlie tuvo esa revelación, y las cosas se sienten diferentes pero a la vez iguales. Gracias a Emily, nunca podrá agradecerle lo suficiente su ayuda, recibió un diagnóstico oficial y se lo contó a sus amigos. No todos lo entendieron de inmediato, pero los libros de Emily la ayudaron a explicarlo, y después todos lo comprendieron. Bueno, Alastor se niega a reconocer su trastorno mental, pero ella está casi segura de que es porque no quiere pensar en lo que eso significa para él. Intentar que lea un libro sobre salud mental es una tarea titánica, pero le gusta pensar que poco a poco lo está convenciendo. Negarlo no es sano, Alastor, ella lo sabe bien. Cuando recibió la confirmación definitiva, pensó que cambiarían muchas cosas. Que algo importante sucedería, que su vida daría un vuelco total. En cambio, todo ha seguido igual. No es que se queje, lo último que necesita ahora mismo es otro desastre que cambie el mundo. Me ha ido muy bien. Soy bastante diferente de quien era cuando te fuiste. No soy exactamente la princesa que querías que fuera, pero me gustaría pensar que estarías orgulloso de mí. Lo único que realmente ha cambiado es ella misma. Ahora respira con más tranquilidad, sabiendo quién es. Sus defectos, peculiaridades y problemas son parte de ella, y eso no la hace fundamentalmente incapaz de ser amada. No tiene por qué seguir intentando justificar su propia existencia. Simplemente puede dejar que la gente la quiera y confiar en que se quedarán. Todavía no lo ha interiorizado del todo, pero lo está intentando. El hotel ha vuelto a la normalidad, con algunos cambios. Bungie lo está haciendo genial como gerente, y yo he mejorado mucho como jefe de consejeros. Todavía cometo errores, pero todos me han ayudado mucho a corregirlos.
Espero que algún día tengan la oportunidad de conocerlos. Todavía está lidiando con sus complejos sentimientos hacia su madre. Es difícil, sobre todo, tratar de discernir qué partes eran reales y cuáles eran recuerdos idealizados de una niña desesperada por amor. Todo se agrava aún más con el paso del tiempo. Ella aún quiere confiar en que su madre puede amarla por completo. Hay mucho de qué hablar, pero Charlie va a lograr que funcione. No le contará a su madre sobre el diagnóstico de autismo, ni sobre las cicatrices, ni sobre la pesadilla, ni sobre lo que ha estado pasando últimamente. No hasta que estén cara a cara. No hasta que puedan tener una conversación sincera sobre todo. No sé qué estás haciendo ni por qué has estado fuera tanto tiempo. Ni siquiera sé cuándo volverás. Pero cuando regreses, porque sé que lo harás, las cosas no serán iguales. Ahora, la verdadera razón por la que llamó Charlie. Ya no te llamaré más. Te enviaré mensajes, pero no puedo seguir esperando a que contestes. Ya no. Si alguna vez quieres hablar, llámame. Te contestaré adiós, mamá. Espero verte pronto. Y dicho esto, Charlie deja su teléfono sobre la cama y camina lentamente hacia su tocador. Fue una decisión difícil, pero es lo mejor. No puede seguir persiguiendo a alguien que no está ahí, ignorando a todos a su alrededor. Al mirarse en el espejo, ve el pelo un poco despeinado, ojeras y una sonrisa de verdad. Al verse a sí misma, normal, imperfecta y hermosa, su sonrisa se ensancha hasta convertirse en una amplia mueca, lo que todos en su infancia llamarían una sonrisa fea. Pero no lo es. Es su sonrisa, y a ella le gusta su sonrisa. Al mirar sus antebrazos, expuestos por las mangas remangadas, duda si realmente está dispuesta a hacerlo, pero al final lo hace. Disipa las ilusiones y deja al descubierto sus antebrazos cubiertos de cicatrices. La mayoría de la gente no notará el cambio. Su piel casi siempre está cubierta por los trajes que le gusta usar. Esto es algo que hace por ella misma, un paso más hacia la felicidad. Se deja llevar por el momento, por la libertad que siente, agitando los brazos de arriba a abajo, mientras su cola, que ha estado suelta durante semanas, se mueve de arriba a abajo. De repente, un tono de llamada familiar rompe el silencio. No, no puede ser. Corre hacia su teléfono y apenas puede creer quién la llama. Mamá.